debemos de reconocer algo. Por medio del Espíritu, dice la Biblia, fíjese algunas funciones que tiene de importancia el Espíritu. Dice, Él les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay una revelación. Ahora viene y dice, Él convencerá al mundo de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay convencimiento. Eso sí, nótese bien qué importante es para la iglesia eso. Y luego dice el Señor Jesucristo que Él sella con el Espíritu Santo. O sea, la aprobación, la certificación y el derecho de autor lo pone el Espíritu Santo. Sin eso usted, amado hermano, ni está certificado, ni tiene derecho de autor. Usted anda como, amado hermano, le digo, tengo un dicho yo que siempre uso, papalote sin cola. Sin el Espíritu Santo. Ahora, ese mismo Espíritu quiere morar en nosotros. Cuando la Biblia dice vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, es porque ese Espíritu es el que va a morar en nosotros. Pero para que ese Espíritu more, tiene que provocar un bautismo que se llama bautismo del Espíritu Santo y luego se llama bautismo en fuego. Ese Espíritu lo que desea en nosotros una vez que Él provoca el nacimiento es llenarnos del poder. ¿Pero para qué? Para alardear que yo hablo lenguas, para alardear que yo profetizo, para alardear, amado hermano, que Dios me revela cosas, etcétera, etcétera. No, la Biblia dice que es para testificar. O sea que sin el Espíritu Santo la iglesia está, amado hermano, lista. Ahora bien, la Biblia nos enseña que el cristiano debe de vivir en el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Ya he hablado de que el hombre es terrenal, espiritual y celestial. Y la única forma de ser espiritual es que el Espíritu Santo cambie nuestra vida terrenal para nacer de nuevo y para vivir en el Espíritu. Pero miren lo que dice: si vivimos en el Espíritu, entonces andemos como el Espíritu. Yo le quise, amado hermano, parafrasear esto traduciéndolo de la siguiente manera: si vivimos nosotros por el Espíritu, demostremos que lo tenemos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si tú vives por el Espíritu, demuestra que lo tienes. Ahora, cuando vemos dentro de las iglesias la poca, amado hermano, espiritualidad por la forma en que ellos viven, amado hermano, esto nos deja a nosotros mucho que pensar. Si la iglesia viviera llena del Espíritu Santo, créame en el nombre de Jesús que todo lo que se dijera allá afuera fuera mentira. Pero cuando uno comienza a oír cosas que son verdades, uno comienza a entender, amado hermano, que esa iglesia, amado hermano, ha despreciado lo más precioso que Jesús dejó como regalo sobre la tierra, al Espíritu Santo. Entonces es importante enseñar a la gente: si usted se cree espiritual, demuestre que es espiritual. ¿Y cómo lo voy a demostrar que soy espiritual? Pues el Espíritu Santo da evidencia. Número uno, hay una evidencia que se llama dones, carismas. Y hay otra evidencia que se llama frutos. Muchos queremos mostrar el don, pero no el fruto. Muchos hablan en lengua, pero también allá afuera hablan en lengua que se llama chisme. Entonces no concuerda su vida espiritual. Lo que ellos están haciendo, hablando en lengua de la iglesia, no concuerda con lo que ellos hacen afuera. Y ese es el problema que tenemos hoy en día dentro de la iglesia. Ahora, esto, amado hermano, dice Efesios 4:30, Pablo enseñando acerca del Espíritu Santo, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, cuando no vivimos, o cuando decimos que vivimos por el Espíritu, pero no lo demostramos, no hay evidencia del Espíritu en nuestra vida, entonces, amado hermano, lo que hay es una tristeza, un entristecimiento del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo
se separa. Ahora, si el Espíritu Santo es tan importante para la iglesia, amado hermano, una de las cosas que debemos de hacer es tener el cuidado de que ese Espíritu permanezca en la iglesia. Por eso usted cree que es necedad de los pastores, o por lo menos en mi caso es necedad, que yo le digo, hable, hermano, grite, hermano, cante, hermano, dele a Dios, porque en medio de eso el Espíritu se quiere manifestar, amado hermano, y nos quiere cambiar. Entonces, estuve platicando, antes le voy a leer este versículo de la importancia del Espíritu Santo. Ya le di muchos, ¿verdad? Él les enseñará, Él recordará, Él sellará, Él dará poder, etc. Pero mire cómo dice Jesús mismo acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces aquí hay algo importante. Si el Espíritu Santo, que se supone que está dentro de la iglesia, pero que por las evidencias podemos ver que muchas veces no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay un problema, porque estamos enfrentando el tiempo. El último tiempo es el tiempo que la Biblia le llama el tiempo de error, el tiempo de la falsedad. Por eso Jesús, Mateo capítulo 24 dijo, gloria a Dios, una de las primeras señales que Jesús dijo, si usted quiere lo busca, dijo, muchos saldrán en mi nombre y otros profetizarán falsa profecía y muchos serán engañados, aún dice la palabra del Señor, los escogidos. Pero hay un elemento importante, amado hermano, como que el Señor nos da la problemática, pero dice, ahí está la solución. La problemática es que van a venir muchos con, amado hermano, doctrinas de demonio, etcétera, profecías falsas, etcétera. Muchos, amado hermano, diciendo yo soy el Cristo. Yo di un tema aquí, creo yo, no sé si lo di aquí, pero di como 100 personas que han estado durante más o menos alrededor de 50 años para acá, que ellos dicen que son el Cristo. En Guatemala había un gran rótulo que decía Jesús mujer, porque ya no era el Jesús hombre, el Jesús hijo, sino que era Jesús mujer, porque hay una, amada hermana, una persona que dice que ella es Jesús, pero es mujer. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando esa iglesia no tiene el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, entonces al no tener el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Nos vamos a desviar al error. Por eso es que encontramos 7 iglesias en Apocalipsis, y a las 7 iglesias se encuentra una cierta problemática, pero algunas le dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes tienen ahí a los nicolaitas. A otro le dice, lo que pasa es que ustedes tienen ahí la doctrina de Balaam. A otro le dice, ustedes tienen a esa mujer que se dice profetiza, se llama Jezabel, y hace que mis siervos cometan error en fornicación, en adulterio, etcétera, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y uno se pregunta, si ellos tenían el Espíritu Santo, eran iglesias de Cristo que tenían el Espíritu Santo, ¿por qué permitieron eso? La respuesta es que lo tuvieron, pero lo entristecieron y lo apagaron. ¿Me doy a entender? Entonces yo por eso quisiera retomar este tema con mucha, hermano, importancia, que yo le he titulado no entristezcas al Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo. Pero hermano, ¿cómo lo puedo entristecer? Porque muchos piensan que solo viviendo una vida de pecado pueden entristecer al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver algunos versículos rápidamente. Esperemos en el nombre de Cristo Jesús que nos dé el tiempo. Miremos la primera, que la estuvimos viendo el día de ayer, pero como hubo tanta lluvia, amado hermano, yo me sentí que usted no escuchó y yo me desgalillé, me desgarganté. Entonces yo quiero repetir algunas cosas. Mateo capítulo 25, verso 3. Y las descuidadas, dice esta versión, la Dios habla hoy, la Reina Valera dice insensatas, necia, perdón, y a la otra versiones dice necias, pero es la misma palabra, por eso la traduce descuidadas, llevaron sus lámparas, pero no tomaron aceite de repuesto. Nótese bien que las lámparas sí estaban encendidas por cuanto tenían aceite en sus lámparas, pero no fue lo suficiente.
Ahora, si el Espíritu Santo, una de las figuras del Espíritu Santo en la Biblia es el aceite, yo pudiera decir aquí que las descuidadas tomaron la palabra, pero no tomaron el Espíritu Santo. Porque la lámpara es una figura de la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Y una de las figuras, como se puede ver la palabra de Dios, es luz, es lámpara, es un candelero. Entonces, lo que sucedió fue que descuidaron la unción, descuidaron el poder, descuidaron la llenura, descuidaron el tesoro que se llama Espíritu Santo. Tenían la palabra, pero no Espíritu Santo. Mire, esto es complicado porque todos los que predicamos, que pensamos que predicamos bien, ¿sí o no? Más cuando nos encontramos personas que qué mensaje, hermano, qué glorioso, hermano, qué barbaridad, hermano. Pero lo que sí deberíamos de ser nosotros los predicadores es sincero con nosotros mismos y decir, ¿la palabra que yo prediqué llevaba aceite? Para poder compartir aceite. Porque se da cuenta cómo la Biblia dice que las vírgenes que fueron cuidadosas para tomar sus lámparas juntamente, las vasijas llenas de aceites, se dieron cuenta cómo les dice, hubieran ido a los que vayan a los que venden aceite. Y hasta ese momento ellas corrieron y fueron a buscar a los que venden, pero los que venden ya no están sobre la tierra porque el novio se los llevó. En este contexto yo pudiera decir, gloria a Dios, que ellos las mandaron donde los ministros, pero ya los ministros ya no estaban dando aceite. Porque cuando la iglesia se va de esta tierra es porque el Espíritu Santo se la lleva. Entonces, ¿cómo iban a encontrar aceite? Ahora, hermano, ¿cómo descuido yo la palabra del Señor? Número uno, no leyéndola. Es un descuido de parte de todos los cristianos no leer la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo me convertí al Señor, amado hermano, yo tenía una necesidad, algo me impactó y tenía una necesidad de estudiar la palabra del Señor. Presté una Biblia toda destartalada, hermano, porque todas las páginas arrancadas sin pasta, hermano, encontraba hojas de Génesis en Apocalipsis, hojas de Apocalipsis en Génesis, pero yo leía la Biblia. Yo pasaba, amado hermano, horas. Yo le puedo decir que amado hermano, la herramienta que a mí me ayudó a leer bien fue la Biblia. Pero dejemos eso, que la misma Biblia nos dice a nosotros que leamos de día y de noche. Y cuando yo no hago eso, estoy descuidando la palabra. Y descuido la palabra, no hay aceite. Porque el aceite, Espíritu Santo, se entristece y sale. Nos deja. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahora vemos un montón, amado hermano, de predicador sin aceite. Vemos un montón de líderes dentro de la iglesia sin aceite. Vemos un montón de músicos sin aceite. Músicos que están, amado hermano, tocando los instrumentos y no saben nada de Biblia. Descuidan la palabra del Señor. Número dos, ¿cómo puedo descuidar yo la palabra del Señor cuando el mensaje está, pero yo no le estoy poniendo atención? Yo estoy pensando en la olla de frijoles, estoy pensando en las gallinitas como aquella señora, ¿verdad? Que se me las van a robar. Estoy pensando qué voy a hacer mañana y no ponemos atención. Y la Biblia dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Dios usa la boca de un hombre, un dogma, que es un regalo de Dios hecho hombre, un predicador, gloria a Dios, y lo usa y le da palabra espíritu para que entre a tu vida, gloria a Dios. Y cuando yo no oigo con atención, no recibo. A eso se le llama descuido. Hermano, tuvo alegre el culto, mira cómo estuvo glorioso, se derramó el Espíritu Santo. ¿Y de qué habló el pastor? Algo así como del Espíritu Santo estuvo hablando. No, yo debo de comer, yo no sé usted, pero a mí me ponen un plato de comida y yo me lo como. ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Cómo descuido la palabra del Señor? Ahí le va. Cuando yo no comparto la palabra, yo descuido la palabra. Porque compartir la palabra del Señor es obedecer esa palabra. ¿Cómo descuido la palabra del Señor? Cuando yo no practico la palabra, porque no solamente la debo de leer. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, amado hermano, ya en Apocalipsis 1:3. Pero la Biblia nos muestra que a Josué le dijeron: practica la palabra y serás prosperado. Entonces, cuando yo no predico la palabra, no leo la Biblia, no escucho el mensaje, no comparto, no vivo, no la practico la palabra del Señor, yo estoy descuidando la palabra. Y entonces, amado hermano, voy a entristecer al Espíritu Santo. Ahora, fíjese que sí tenían palabra de Dios, porque pasa eso también. El predicador intelectual. Hermano, la Biblia nos enseña, y la teología, hermano, cómo hacer, mire, la hermenéutica, la homilética, la dispensación, la escatología, hermano, hay un montón de guías. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? Oramos y le decimos al Señor: Señor, háblame tú, yo no quiero ser yo. Yo sé que tú me has dado inteligencia, sé que yo puedo intelectualmente entender muchas cosas de tu palabra, pero yo quiero, en el nombre de Cristo Jesús, que tú me enseñes a mí, para poder enseñarle al pueblo. Entonces la Biblia se vuelve como la cebolla. Sí, porque a muchos hace llorar también, ¿verdad? Pero no es eso, no es de esa molestia, sino que la cebolla tiene una capa y otra capa y otra capa. Y cuanto más oramos al Señor, cuanto más le rogamos a Dios nos enseñe, cuanto más le pedimos la llenura del Espíritu Santo, amado hermano, más vamos a ir viendo que hay profundidad en la palabra del Señor, y no una profundidad teológica, no una profundidad exegética, no una oportunidad hermenéutica, no, es una profundidad de Dios, es algo que Dios le comparte a la iglesia, amado hermano, que puede ser catalogado como, amado hermano, teología. Está bien, pero es algo que solo Dios le comparte a su iglesia, y que no la vamos a poder entender solo a base de teología, la vamos a entender a base de una comprensión, amado hermano, rema. Por eso es que la Biblia, pero ayer Dios me estaba dando algo, que hay cosas que Dios las hace doble. Por ejemplo, lo bueno y lo malo. Son dos cosas, aunque se repelen una de otra, pero son dos cosas. Pero hay cosas que Dios las hace gemelas, para que una, amado hermano, fortalezca a la otra. Por ejemplo, cuando usted va a la palabra, encuentra la palabra logos. Y la palabra logos es lo escrito, lo literal, lo escrito. Pero también encuentra la palabra rema. Y la palabra rema, aunque es algo escrito, algunos estudiosos han llegado a entender que rema es la palabra que viene a nuestra mente. Ya nos tragamos el logo, nos comimos el logo, ya lo tenemos en el corazón, ya lo tenemos en la mente. Ahora viene, y en un momento determinado, amado hermano, ese logo se vuelve rema, se vuelve una revelación, porque se viene un versículo y usted dice: wow, esto, pero si yo años que venía leyendo ese versículo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo digo: si años de leer ese versículo, Señor, ¿y por qué hasta ahora le pude entender eso? Hubo una revelación. ¿Me voy a entender? Descuidar la palabra del Señor, descuidar, amado hermano, la verdad que es su palabra, es entristecer al Espíritu Santo. No tomaron consigo aceite, no tomaron al Espíritu Santo en cuenta. Entonces hay muchos teólogos llenos, amado hermano, una capacidad gloriosa, hermosa de conocimiento teológico, pero no tienen espíritu. No tienen rema. ¿Cuántos alaban a Dios? Hace algunos años di un estudio de homilética en una de las iglesias, ahí en Guatemala. No sé, fueron algunos meses que estuvimos dando homilética. Homilética es la
la parte teológica, amado hermano, que enseña cómo estructurar un mensaje. Entonces estábamos hablando de cómo estructurar un mensaje, los diferentes mensajes que hay, porque hay mensajes evangelísticos, mensajes didácticos, mensajes pastorales, y pastoral se divide en otros, porque hay pastoral devocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando terminé de dar había una persona emocionadísima, hermano. Un hermano emocionado con el estudio, porque me decía: hermano, mire, y con esto que me ha enseñado me he puesto a hacer mensajes y el Señor me ha hablado, me ha dado un montón de cosas. Y tiempo después se desapareció el hermano. Y tiempo después, no sé cómo consiguió mi número y me llamó. Hermano Eri, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, hermano? Hermano Culito. Él está en un lugar en Guatemala que se llama Retauleo. Y ¿cómo está, hermano? ¿Y qué tal? Mire, aquí emocionado. Mire, yo quiero que venga, si es posible, le doy la dirección. Bueno, yo ya había ido una vez, pero no me recordaba. Y él ya me pasó su dirección y todo. Y me dijo: es que yo quiero, hermano, compartir con usted un testimonio. ¿Se recuerda aquel curso que usted dio de homilética? Sí, hermano. Mire cómo usted nos retaba la oración, nos retaba leer la Biblia, nos retaba estar delante de la presencia del Señor humillados. Sí, hermano, ahora soy pastor, me dice, y me ha servido, me dice. Me lo iba repitiendo el hermano. Por ahí iba a escuchar el mensaje, porque sí los escucho. Me lo iba repitiendo. Fue una bendición. Y yo le digo al Señor: Señor, que así fuera con todos, papito lindo. Que todo, hermano, mire, es que sí. Mire, ¿cuántos mensajes usted escucha en el año? ¿Cuántos viene a escuchar aquí en el año? A ver, ¿cuántos lunes son en el año? Son 4 lunes por mes. En 10 meses son 40 lunes. 54 lunes. Y 54 martes serían 108. Y 54 los miércoles, 108. Y 54 domingos, 162. No, 54 lunes más 54 miércoles más 54 domingos. Y ahora que estamos predicando los martes, y ahora que voy a predicar en enfoque bíblico, usted se lleva por lo menos 300 mensajes en el año. Perdón, pero en un año, hermano, en un par de años, 3, 4 años, usted ya debería ser teólogo. Pero ¿por qué muchas veces no nos hacemos? Porque descuidamos al Espíritu Santo. Descuidamos la palabra del Señor. Descuidamos, amado hermano, irnos con este mensaje a estudiarlo, a seguirlo escudriñando, a decirle: Señor, revélame más, por favor. Yo no me quiero quedar como todo el mundo. No, yo quiero ser como los de Berea. Pablo predicaba y ellos iban a la Biblia y hermano, y eso, cuando yo leo ese versículo, ¿sabe qué me da a mí, amado hermano, más motivación de poder seguir estudiando la Biblia? Es que cuando ellos tenían la Biblia eran un rollos. No estaba por capítulos, no estaba en versículo. Para poder encontrar algo tenían que irlo a buscar, amado hermano, bien buscado, para poder saber si Pablo estaba diciendo la verdad. Ahora usted se le dice algo, hermano, la Biblia dice tal cosa. Ahora usted tiene una gran concordancia, hermano. Rapidísimo, a ver, aquí está. Yo le voy a decir una cosa: a la iglesia de este tiempo se le va a pedir mucho, porque se le ha dado mucho. Sí. Se le va a pedir mucho porque se le ha dado mucho. Porque al que más se le da, más se le pide, más se le exige y más se le pide. Y es cuando tenemos todas las herramientas en nuestras manos, pero no las hemos sabido usar, no hemos apreciado lo que Dios nos ha dado. Amén. Mejor veamos otra, ¿verdad? Ya me puse. Gálatas 5:16. Así que les digo, versión NBI: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque la carne es lo contrario al Espíritu. Eso ya lo vemos en los versículos, amado hermano, subyacentes. Entonces, cuando yo vivo en la carne,
apago el espíritu. Entristezco al espíritu. La palabra tristeza que aparece en el versículo que les mostré de Efesios, algunas versiones dicen contristar, pero la palabra original contristar es también entristecer, abandonar, despreciar. Entonces, cuando yo vivo en la carne, yo desprecio, entristezco, me aparto, alejo al Espíritu Santo, que es lo más valioso que tiene la iglesia hoy en día. Es que yo no sé cómo podemos entender esto en el nombre de Cristo Jesús. Mira, si usted te da un carro, aunque sea último modelo, pero si no le ponen aceite en el motor, se te daña. Sí, podemos tener la mejor iglesia, pero si no hay Espíritu Santo, se daña, no sirve. Eso lo debemos de entender. Yo por eso digo, porque hay muchas personas hoy en día, muchos cristianos hoy en día que no anhelan el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted habla en lengua? No. ¿Y qué hace? Nada. ¿Cómo puede vivir la iglesia así? Yo cuando acepté a Cristo Jesús, acepté en una iglesia donde, amado hermano, hablar en lengua era satánico, era diabólico. Y ahí me puse en el altar, amado hermano, día y noche llegaba a ese altar, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a rogarle al Señor que me bautizara. Y un día salí hablando en lengua como loco. Gracias a Dios no había nadie. Pero cuando se dieron cuenta, afuera de la iglesia, me dijeron: lo que usted tiene es un demonio adentro. Eso, si a Jesús le dijeron, amado hermano, ¿cómo nos vamos a poner tristes nosotros? Lo que yo le quiero decir es, yo lo anhelé, amado hermano. Nadie puso la mano sobre mí, aunque me hubiera encantado, ¿verdad? De esa manera, como lo hicieron con mi esposa, por ejemplo, cuando fue bautizada. Pero ahí recibí la llenura del Espíritu Santo, en un altar de rodillas, amado hermano. Yo lo anhelaba. Ahora viene el problema. Yo me puedo llenar del Espíritu Santo, pero si sigo viviendo en la carne, ese Espíritu Santo se va a alejar, se va a entristecer y se va a alejar. Pero hermano, ¿qué es vivir en la carne? Pues usted vaya hacia los siguientes versículos. Dice que él manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, amado hermano, pleitos, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Solo en esa parte, amado hermano, hay alrededor de 13 cosas. Entonces, ¿qué es andar en la carne? Es, amado hermano, mire, la carnalidad es sensualidad. La carnalidad es avaricia. La carnalidad, amado hermano, es lascivia. Es adulterio y es fornicación. Ahora, la Biblia dice, ustedes oyeron que en la ley, el que se acuesta con una persona que no es su esposa y está casado es adulterio. Pero ahora yo les digo que el que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Hermano, entonces ya se nos volvió carriaga la cosa. Ok, entonces pasemos a la otra, porque ya esta se las presenté el día de ayer, ¿verdad? Solo le estoy dando más o menos un repaso que ya lleva varios tiempos, pero déjeme llevarlo a otro versículo. Mire este otro versículo. 1 Tesalonicenses 5:19 lo puse, amado hermano, en dos versiones. La Dios habla hoy y la PDT. Dice: no apaguéis el fuego del Espíritu. Pero mire cómo lo dice la PDT. No detengan la obra del Espíritu. Si me gustó y me interesó esta versión, ¿sabe por qué? Porque allá cuando dice no apagues, como que queda eso muy al aire. No, lo entendemos como un fuego que de repente lo apagamos, ya, punto. O sea, ahí está. Pero cuando yo veo no detengas la obra del Espíritu Santo, es otra cosa. Lo puedo entender mejor. ¿Cuánta gente detiene la obra del Espíritu Santo? Ay, eso de danza, ¿detiene la obra del Espíritu Santo? Es que profecía ya no hay, hermano. Eso se acabó hace mucho tiempo. Detienen la obra del Espíritu Santo, porque el que da profecía es el Espíritu Santo.
De repente el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, está hablando fuerte. Ay, no. Mire, pastor, así sí ya no. Mejor me voy de la iglesia porque ahora ya le agarró usted de estar ofendiéndolo a uno. Detiene la obra del Espíritu Santo. A ver, ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho? Detienes la obra del Espíritu Santo. Yo estaba ayunando hace algunos años y, por cierto, la señora era familia de la familia Quesada y me la habían recomendado, esa señora. Ellos me la recomendaron. Vaya a predicar, hermano Eric, mire, han llegado evangelistas, han llegado pastores, han llegado de todo. Y la señora requete católica, ya tiene 90 años y no sé, ay, santo Dios, ya dije, ¿verdad? Idólatra hasta los dientes la señora. Yo me fui a ayunar y le dije al Señor, si tú quieres que entre a esa casa, ponme en mi corazón. Y comencé a ayunar, salí de unos días de ayuno y un día vengo caminando y voy pasando enfrente de la casa. Yo ya no me recordaba de la señora y voy pasando enfrente de la casa y el Espíritu me dijo, detente, entra a esa casa. Y volví a ver, entra, me dijo. Y entré. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Siéntese, por favor, me dijo. Viene a predicarme la palabra, me dijo. Sí, le digo, vengo a comprar porque andaba yo mi Biblia, ¿verdad? En la mano, ahora que anda con uno celular ya no se mira la Biblia. Por eso algunos dicen que tenemos que andar con su Biblia. Entonces me conseguí una así que parece piedra cantera y ahí la voy a andar. Sí, es que yo digo, así sí la van a ver bien. Entonces, me senté y comencé a platicar con ella. Cuando yo terminé, no le había ni siquiera dicho, ¿quiere aceptar a Cristo Jesús? Y me dijo, yo acepto a Cristo Jesús. Me dijo, me han hablado ahí, en ese lugar, me dijo, se ponen a hacer campaña. Yo he escuchado evangelistas, me han traído pastores, me han traído a muchas personas a predicar, pero nunca nadie me habló así. Ahora usted cree que estaba hablando del hermano Eric. No, estaba hablando del Espíritu Santo. Pero si yo no le hubiera hecho caso al Espíritu Santo en ese momento, esa alma, quién sabe si se hubiera salvado. Aceptó la señora y le dijo, ¿puedo venir otro día? Claro que sí. Y volvió a llegar y ese día le comienzo a hablar acerca de la idolatría, un poco temeroso porque yo dije, no sé cómo lo va a agarrar porque tenía llena su casa de, amado hermano, de esas estatuas y carteles y todo. Y le hablé, ¿y puedo venir otro día? Claro que sí, hermano Eric. Y llego a la siguiente semana y veo la casa limpia, hermano. Y le digo, mire, hermana, le digo, ¿y dónde dejó todos sus? No, tranquilo, me dijo. Como usted me dijo, ni uno se pudo defender, me dijo. Allá están en medio del patio, todos se quemaron. El Espíritu Santo hizo eso ahora. Pero si yo me detengo, amado hermano, cuando mire, yo no sé si usted ha sentido impulso de ir a hablar a la gente. Ay, pero por la vergüenza, ay, ¿qué van a decir? ¿Cómo le voy a ir a hablar? Detiene la obra del Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, mire, esto es tan delicado. Y yo me pregunto, Señor bendito, la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? ¿Qué pasa? Hermano, sí, mire, se recuerda que le dije la vez pasada la diferencia entre el espiritual y el carnal. El terrenal no es guiado por el espíritu, pero el espiritual es empujado a ir a la iglesia por el espíritu. Es guiado a la iglesia por el espíritu. Entonces Dios ve por el espíritu, ve. Y cuando tú no lo haces, porque tenías dolor de cabeza, dolor de pie, te picó un zancudo en el dedo gordo, se te inflamó más. ¿Y qué va a decir la gente con mi dedo gordo inflamado? Detuviste la obra del Espíritu Santo. Yo oía a una hermana hace unos años y me decía, hermano, me decía, fíjese que yo cada vez que están orando por mí, yo siento que el Espíritu va a venir, me da miedo, me dice, y dejo de orar y entonces no he recibido yo el bautismo. Detiene la obra del Espíritu Santo. Pero ahora le pregunto, ¿qué hay de aquellos
que cuando una iglesia se abre para predicar el evangelio, en vez de decir gloria a Dios, otra iglesia abierta, Padre, gracias Señor, porque hay otro lugar donde la gente puede tener oportunidad, en vez de decir eso dicen, al saber qué doctrina extraña traerán. Y todavía se atreven a decirle a la gente, no, ahí no vaya, porque ahí hacen esto, ahí hacen lo otro. Detienen la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué clase de iglesia somos hoy en día. Hermano, nos debería, ¿sabe qué debería pasar? Nos debería, amado hermano, ¿qué le pudiera decir? De dar dolor de muela cuando queremos hablar mal de los demás para no hablar. Porque cuando lo hacemos estamos impidiendo la obra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree que muchos, amado hermano, todavía no se atreven a venir aquí? Porque muchos se encargaron de andar diciendo, es que esa iglesia esto, es que esa iglesia aquello. ¿Y cómo nos ven ahora? Detuvieron la obra del Espíritu Santo en la gente que quería venir y no se dieron cuenta. Y yo me pregunto, Señor bendito, ¿y qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la iglesia de este último tiempo? Cuando se nos ha dado mucho, se nos va a pedir mucho. Y esto va a ser peligroso. Y sabe que como vamos, yo siento que ya nos vamos. Crea lo que sí, amado hermano, yo siento más cerca esto, hermano. Yo no sé usted, pero es que la trompeta la tenemos que oír en el nombre de Cristo Jesús. Muy pronto. Ya los rumores, amado hermano, de todo lo que está sucediendo en la tierra, el movimiento que está habiendo, delicado. La iglesia se tiene que ir con el Señor Jesucristo. No siga deteniendo la obra del Espíritu Santo. Amén. Miremos este versículo, todavía nos faltan algunos minutos. Hechos capítulo 5, verso 3. Entonces, la NTV dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mientes al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. ¿Cómo hago yo que el Espíritu Santo se entristezca? Amado hermano, es mintiéndole. Es que yo le puedo mentir al pastor, yo le puedo mentir a la iglesia, yo le puedo mentir a la sociedad que yo soy un hombre recto, pero al Espíritu no le miento. Cuando yo me vengo acá y me paro y comienzo, amado hermano, te amo, Señor, esto y lo otro, estoy mintiendo. Si estoy mal, estoy mintiendo. Pero mire qué hazaña la de este hombre. Es que, ¿por qué no vino, hermano, a la iglesia? Es que fíjese que estaba enfermo y no estaba enfermo. ¿Y por qué no vino a la iglesia, amado hermano? Es que fíjese que llovió y ni siquiera cayó una gota. Es que viera qué trabajo, hermano. Y una vez, amado hermano, me di a la tarea de seguir. Ya le he contado ya a usted, ¿verdad? Pero por cuestiones del tema, me di a la tarea de un hermano, ya no llegaba. Y cada vez, hermano, mire, ¿y qué pasó que no ha llegado a la iglesia? Es que, mire, hermano, viera qué trabajar el que tengo, hermano. Estoy bendecido con tanto trabajo. Yo no sé cómo una persona se puede atrever a decir estoy bendecido sin ir a la iglesia. Yo no puedo yo entender eso. Porque la Biblia dice no os dejéis de congregar. Y cuando habla en ese versículo es un mandamiento directo para la iglesia. No es para el mundo. El mundo ya se sabe que no se congrega. Y si se congrega allá en el, no sé, en el bailongo, en el chunguchungo, en el chiquero, pero nosotros en la iglesia y no nos congregamos. Entonces me dice el hermano que estaba así. Entonces un día agarré al hermano Juanito. Por cierto, me recuerdan de orar por el hermano Juanito en las oraciones que vamos a hacer. Y mañana también lo vamos a poner en las manos del Señor. Le dio un derrame hace unos meses de este lado y hace poquito le dio otro de este lado. Entonces está bien malo el hermano. Y le digo, hermano Juanito, vayamos a ver a ese hermano. Y dejé el culto. Ahí está, se quedaron, no sé quién estaba predicando esa vez. Invité a alguien a predicar y dejé predicar.
y me voy con el hermano. Y cuando voy, hermano, llegando por la casa, unas 2, 3 casas, escucho, y, santo Dios, la guerra, dije yo. Y me voy acercando, hermano, a la casa del hermano, jugando PlayStation. Por eso no llegaba a la iglesia. ¿Me estaba mintiendo a mí? No, le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Cuando tú te excusas de algo para no tomar tu responsabilidad, para no tomar tu puesto en la batalla, no me estás mintiendo a mí, no te estás excusando de frente a mí, te estás excusando y mintiéndole al Espíritu Santo. Por eso es delicado. Por eso Eclesiastés dice: cuando llegues a la casa del Señor, llega más para oír que para hablar, porque muchas veces decimos cosas que no debemos de decir, que no tendríamos que decir, y vamos a salir mal. Y de cada palabra, dice la Biblia, que sale de la boca del hombre, daremos cuenta. Eso es delicado. Eso es delicado, hermano. Y hay gente que se atreve a hacer así. Comúnmente la ofrenda, pues solo cuando se pide alguna ofrenda específica, ¿verdad? Hermano, mire, vamos a, no sé, 500 pesos para recoger para esto y lo otro. Entonces, hermano, tal vez ahí podríamos estar mintiendo cuando, mire, fíjese que casi no tengo, aquí le traigo yo mis 300 pesitos, mis 200 pesitos, y tal vez si tiene, puede ser que ahí le estemos mintiendo al Espíritu Santo. Pero ¿qué hay con el diezmo? Si yo gano 30,000 y le traigo al Señor solo 1,000 pesos, porque es que el pastor está dando de comer al pastor. Lo que él no sabe es que eso no es para el pastor, eso es para Dios. Si el pastor lo quiere usar, eso es cosa de él, pero eso es para Dios. Y no es un principio de la tierra, es un principio del reino. Muchos se confunden. Ya el diezmo no hay, porque resulta que el Nuevo Testamento muy pocas veces habla, así que eso era un antiguo testamentario, eso quedó en la ley. Entonces Abraham estaba en la ley. No, es que lo que pasa es que Abraham esto y lo otro era de un botín, y le ponen adornitos por aquí y por allá. Lo que no entienden es que eso es un principio del reino, no es de la tierra. Sí, esto lo debemos de entender. Hay principios del reino y principios de la tierra. Hay leyes del reino, hay leyes de la tierra. ¿En cuál estamos? Yo ya no estoy bajo la ley de la tierra. Tal vez las leyes terrenales de los, pero esa es otra. Pero ya no estoy bajo la ley mosaica, bajo la Torá. Ahora estoy bajo la ley del Espíritu, que es, dice Pablo, la ley perfecta. Pero esa no vino de Moisés, vino del cielo. Eso sí, muchos nos equivocamos. Entonces ahora viene y hay hermanos que es así: no, voy a dar solo eso. De todo modo, nadie se da cuenta del voucher. Es que si uno se da cuenta, hermano. Mire, es que hasta eso, hermano, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, le llegan a decir a uno: y mire, aquí está la foto, mire. Alguien hace poco me dice: hermano, ¿y qué hay de X fulano, no sé, de la iglesia por allá, que es la hija que tenemos en Marte, de Getsemaní? ¿Cuánto diezma? Una cantidad, le digo así. Fíjese que el año pasado me dijo, así y así y así. Esa persona, tuvo 100,000 pesos de una no sé qué cosa y papá. Yo nunca vi eso, dije yo. Nunca lo vi. Y eso alguien me dijo hace poco: no, lo que pasa es que esa persona es así, me dijo. Ese es el problema de él. Yo no tengo problema. Pero él sí. Porque no me está mintiendo a mí, ni le está mintiendo a usted, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y sabe que, hermano, mire, si hoy se moviera lo que se movía en este tiempo, amado hermano, en la iglesia,
Mire, hay veces que yo le pregunto al Señor por qué no se mueve de esta manera, pero a la misma vez le digo, Señor, gracias por tu misericordia, porque ¿cuántos no nos llevaríamos de aquí al cementerio? ¿Qué dice usted? ¿Verdad que nos llevaríamos a un montón? Vienen y ponen su hermano su sobre, y así dice el Espíritu: me has mentido porque ganaste tanto y no estás dando eso. ¡Pah! Llévenselo, hermano. Nos quedamos sin hermano, casi, hermano. Nadie quisiera estar en la iglesia. ¿Verdad que el Espíritu Santo es misericordioso? Pero hay un problema, porque sí viene una muerte espiritual, porque cuando yo hago que el Espíritu se separe de mí, entristezco, va a comenzar una regresión. En vez de una progresión, viene una regresión. Mi vida espiritual comienza a venir a pique. ¿Por qué? Dejé que el Espíritu Santo se entristeciera. Amén. Voy a ir terminando en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez explico estos otros dos versículos. Hechos 7:55, PDT dice: antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos. Esteban lleno del Espíritu Santo. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. ¿Qué le parece si un día de esto el Espíritu Santo, por medio de lo que estamos cantando aquí, dice: hermano, salte, corra, dance para el Señor? Y usted no hace caso porque usted cree que el hermano pastor, quién sabe de cuál fumó. ¿Qué es eso? Y comenzamos a poner miles de excusas. Yo ya estoy viejito, estoy enfermo, estoy esto, estoy lo otro, y pa. ¿Y si es el Espíritu Santo que nos está mandando? Es que mire, por eso, amado hermano, mire, sin ofenderlo en el nombre de Cristo Jesús, ni quiero que sacar nada a alusión que lo vaya a aludir, ¿verdad? A dañar. Pero es que yo debo estar atento a la voz de Dios. Usted no sabe cuándo Dios le va a hablar. Y usted no sabe que ese día Dios lo quería usar a usted. Usted no sabe que cuando pegara un salto, el Espíritu Santo venía sobre usted y hermano iba a comenzar a hacer algo dentro de la iglesia. Estaba en una montaña cuando el Espíritu Santo me dijo después de haber predicado en una campaña, amado hermano, a medianoche, después de haber caminado un cerro, hermano, hacia arriba, con un gran frío en Guatemala, y estaba sentado y de repente frente a mi tamalito que me habían dado, el Espíritu Santo me habla y me dice: dile al pastor que mañana la iglesia la quiero a las 5 de la mañana, a todos. Y le dije: pastor, perdonen, discúlpeme todo. Le dije que yo sé que están comiendo tranquilo y es a medianoche y se quieren ir a acostar, pero el Espíritu me dice esto. Y el pastor se me quedó viendo y me dijo: hermano, coman rápido, vayan a llamar a todos. Y los pobrecitos hermano, llamando a todo el mundo a medianoche. A las 5 de la mañana la iglesia topada. Y me queda viendo el pastor. Pues no sé, le dije. El Espíritu Santo me dijo eso. Bueno, adoremos, le dije, adoremos y oremos. Y comenzamos la adoración, hermano. Aquella iglesia sin instrumento, había luz. La iglesia era una iglesia que comúnmente son llenas del Espíritu Santo. No quiero mencionar denominación, hermano. Y aquella iglesia comenzamos a alabar al Señor. Y cuando teníamos como unos 40 minutos, el Señor me habla y me dice: yo los quiero bautizar a todos. Me han estado pidiendo que los bautice y diles que hoy se bautizan todos. Y le dije al pastor: pastor, dice el Señor que viene un bautismo para usted. Y comienza a hablar en lengua a toda aquella iglesia. Pero si no hubieran llegado ese día, el pastor, de plano ya el tamal le hizo reacción. Está cansado el pobre hermano, ya está recibiendo mensajes de los extraterrestres. ¿No?
El pastor obedeció la voz y todos los miembros obedecieron. Aquella iglesia, hermanos, comenzó a postrarse, comenzó a caer y comenzaron los hermanos. Así dice el Señor, hermano. El pastor lloraba de rodillas y me dijo: pastor, nunca había sabido, nunca había pasado esto y lo anhelábamos. Estamos orando en ayuno, en oración. La obediencia. Y entonces usted no sabe lo que Dios puede hacer y usted tiene que estar atento. Por eso yo no sé, pero la Biblia no dice en vano, no lo dice en vano cuando dice obedeced a vuestros pastores. Si tu pastor te dice a la derecha, ve a la derecha. Ve a la izquierda, pues voy a la izquierda. Hay un hoyo, pastor. No, pero siga. Ya estoy cerca, siga. Se fue en el hoyo. Bueno, el pastor tiene la culpa. Pero si Dios crea un puente, tú obedeciste. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, muchas veces no entendemos eso. Si yo le voy a decir una cosa en el nombre de Cristo, no se enoje cuando se le, hermano, cante fuerte, hermano, aplauda fuerte, hermano, grite, hermano, salte, venga a danzarse aquí al frente. Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Termino con este último versículo. Isaías 63:10, NTV. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su espíritu, al Espíritu Santo, a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Por qué? Se rebelaron. ¿Hasta visto hermanos rebeldes? Me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada de la iglesia. Es que lo que pasa, que el pastor vive diciendo eso. Sí, por mí lo dice. ¿Y por quién más? Yo ya he dicho, hermano, yo no vine a predicarle a la bocina. Bocina, conviértete, arrepiéntete, danza, salta. No, la bocina no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros. Y la palabra del Señor no. Yo no sé usted cómo lo ve a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que han estado. Yo no sé cómo usted lo ve, pero es que el Espíritu Santo ha insistido en nosotros, ha insistido. Y ¿sabe qué es lo que yo siento? Yo le decía al principio, estamos aquí, y yo no sé si mis hijos lo han sentido, mi esposa, pero estamos aquí y hay unos momentos, hermano, gloriosos, hermano, me han hecho chillar, gloriosos. Pero si usted allá, no le dice al Señor, Señor, yo quiero, yo anhelo, y uno de aquí le dice, hermano, hágalo. No le digo que la vez pasada, hermano, se fue un hermano enojado, así, enojadísimo, porque yo dije que porque en su casa usted gritaba y aquí no. Y no es cierto que gritamos en la casa. Como diríamos en buen nicaragüense, ¡chavalo! Y aquí, un aleluya, un gloria a Dios. ¿Dónde está? ¿Vio cómo gritamos el día domingo cuando el rayo? ¡Ay! Amén, gloria a Dios. Pero si uno dice grito de júbilo, hermano, ¿no será que el Espíritu no será, hermano? Perdón, sin ofenderlo, no es mi intención. Y perdone si lo hago, si de alguna manera lo hago, pero ¿no será que el Espíritu, no, tenemos un corazón un poco rebeldón, que no nos queremos realmente soltar como deberíamos soltarnos, porque todavía hay esa rebeldía en nuestros corazones? Porque todavía ahí, hermanos, se mueve algo que no. Mire, en la Biblia hay 18 tipos de rebelión. Creo que un día se los mencioné a usted, y si no se lo he mencionado, un día de esto vamos a hablar de eso. 18 palabras hebreas que quieren decir rebelión, rebelarse. Entonces muchas veces tenemos un tipo de rebelión arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, que creemos, amado hermano, que lo que se está diciendo o se está tratando de impulsar de algún punto de la iglesia es locura. Pero no es así. Podría estarnos hablando el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu nos está hablando en este momento. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque la palabra de Dios es Espíritu. Y yo ya se lo he enseñado cuando Jesús dice, las palabras que salen de mi boca son Espíritu. Y lo que quedó escrito es la palabra de Él. Amén.
Y yo le puedo asegurar que la Biblia dice que usted tiene que ser alegre, que usted tiene que cantar con alegría, con gozo, con regocijo, que usted tiene que venir delante de la presencia de Dios con ese regocijo, amado hermano, con acción de gracia, con gritos de júbilo, con aplausos, con tamborines, con pandero, con, amado hermano, trompetas, etcétera, etcétera. Está llena la Biblia de eso. Amén. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, amado hermano, humillémonos delante del Señor, amén. Pidámosle al Espíritu Santo que nos perdone si le hemos ofendido, si hemos causado que hermano se entristezca, si hemos causado una molestia. Seguramente lo hemos hecho, no vamos a decir mentiras. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que ese Espíritu está dispuesto a llevarnos una vez más a Cristo y al Padre. Ahora, ¿por qué debemos de hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque entristecer al Espíritu Santo es el primer paso de una serie de 7 pasos para llegar a la blasfemia del Espíritu Santo. Y el único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Así que oramos en el nombre de Cristo Jesús esta noche y pidámosle a Dios que no pase eso en nuestras vidas. Quizás vamos a hablar un día de esto, de la blasfemia del Espíritu Santo. Es terrible, es terrible. Y hay diferentes tipos de blasfemias en la Biblia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, por esta palabra, Señor, que esta noche hemos recibido para la gloria tuya. Yo te ruego y te suplico, Señor, que nos perdones. Seguramente hemos entristecido a tu Espíritu muchas veces. Seguramente, Señor, el Espíritu se ha sentido tan triste de nosotros. Y has visto esa tristeza, Señor. Padre Celestial, quizás como Jesús miró aquella Jerusalén sin pastor, Señor amado, y dijo, Padre Celestial, que tenía compasión de ellos, pues estaban como, Señor amado, un redil de ovejas sin pastor. Quizás muchas veces nos miras así, con esa compasión, Dios mío, Padre Celestial, porque estamos sin la dirección de tu Espíritu Santo. Y tú sabes, mi Dios, que sin esa dirección, Padre mío, Dios mío santo, vamos a ir hacia el error, hacia la mentira, hacia la falsedad. Y quizás, Señor amado, incluso hasta perdernos. Dios mío, y yo sé que no es tu voluntad eso, Padre. Así que esta noche pedimos perdón, nos humillamos y te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Desde aquí, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre, por la vida de mi hermano Juanito allí en Guatemala, Señor. Padre Celestial, toma el control, Señor, de ese rostro, para que, Señor amado, ese Padre Celestial, Dios mío, esa parálisis que tiene, Dios mío, sea reversible para la gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces su vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú conoces que él necesita ser libre, Señor, esos labios, Señor amado, para poder seguir orando, clamando, intercediendo, que es su trabajo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, mi hija, por favor, quiero orar por ti. Gloria a Dios, darle gracias. Bien, mi amor, por favor, también quiero darle gracias a Dios por ese año más que Dios le ha permitido a nuestra hija, pero también